Bueno, empezamos entonces. En la clase anterior habíamos quedado en lo que era el método de reexpresión a moneda constante. Bueno, habíamos dicho que era un proceso por el cual se reexpresan en moneda de cierre las partidas expresadas en moneda de fecha anterior a la de cierre de los estados contables. O sea, que el proceso de reexpresión era simplemente traer un valor del pasado a este momento. O al momento, digo a este momento, refiriéndome al momento en que estamos haciendo la medición, ¿no es cierto? A la fecha de corte, donde estamos haciendo un cierre y, bueno, llevamos los valores a esa fecha. Estamos reexpresando un valor del pasado y lo traemos al momento en que estamos haciendo la medición. Vamos a ver así rápidamente, ahora seguimos con esto. Nos habíamos referido a los activos y pasivos monetarios y habíamos dicho que eran todas aquellas partidas expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente estos activos y pasivos que tienen el comportamiento de la moneda. O sea, los llamamos monetarios, pero a veces se pueden confundir eh, al tratar de distinguirlos porque cuando hablamos de monetario nos imaginamos que son los pesos únicamente, y no, realmente son todos aquellos eh, activos y pasivos. Generalmente, bueno, los pasivos van a ser generalmente monetarios, pero son aquellos que tienen el comportamiento de la moneda. Por ejemplo, la moneda propiamente dicha, o sea, si yo tengo dinero en la caja y hay inflación, hay el paso del tiempo hace que ese dinero pierda poder adquisitivo. Por eso, en una época, por ejemplo, inflacionaria como esta, ¿qué ocurre? Lo escuchamos todos los días, la gente quiere deshacerse de los pesos, quiere comprar cosas o hacer algún tipo de inversión o algo. ¿Por qué? Porque quiere protegerse de esos pesos, de la desvalorización del peso. O sea, ¿qué es la desvalorización? Simplemente que los artículos aumentan de precio y los pesos, si yo los mantengo en valor nominal, cada vez tienen menos poder adquisitivo. Entonces, lo que se trata de hacer es cubrirse adquiriendo algún producto y bueno, ya después si aumenta, ya lo compré. Entonces, eh, si tengo la moneda me pasa eso, pero por ejemplo, si yo tengo una cuenta a cobrar, tengo una cuenta a cobrar con una persona y entonces esa persona me está debiendo dinero eh, y esa persona no me está, me demora en pagarme, el tiempo que demora es lo mismo que si yo tuviera la plata en el bolsillo, pero no la uso, la tengo ahí. O sea, entonces esa cuenta a cobrar termina teniendo el mismo comportamiento que la moneda, o sea, termina teniendo el mismo comportamiento que si yo tuviera la moneda encima. O sea, el efecto es el mismo en la inflación. O sea, cuando hay inflación, me hace perder poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo ese dinero y lo puedo llegar a utilizar, pasó tiempo y ese tiempo que pasó me hizo perder poder adquisitivo. Del mismo, o sea, me hace el mismo efecto que si yo en lugar de tenerla a cobrar, la tengo guardada, pero no la uso, la tengo ahí. Bueno, pasa lo mismo. Por eso tiene el mismo efecto de la moneda, o sea, tiene el mismo comportamiento que tendría la moneda, en lo que se refiere a inflación, ¿no es cierto? Eh, Acá habíamos comentado que generalmente, bueno, teníamos que ver, diferenciar aquellas que podían tener alguna cláusula de ajuste y que tuvieran algún mecanismo de protección. O sea, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo tengo una cuenta a cobrar, pero la cobro actualizada, bueno, entonces ahí tengo un mecanismo de protección. Por ejemplo, si yo, otro tema que habíamos tocado era si yo tenía un activo a cobrar, por ejemplo, pero en un valor en una especie. O sea, decir, bueno, a mí me pagan, pero me pagan, qué sé yo, en función de la mercadería o lo que sea. Entonces, si varió el precio de la mercadería, bueno, yo cuando me pagan, pero cuando me pagan yo lo cobro el valor actualizado. Entonces, de alguna manera ahí estoy teniendo un activo que no tiene el comportamiento de la moneda, tendría el comportamiento casi de un bien de cambio. Es como si yo la mercadería la vendo al contado en el momento que la cobro. Ahí es otro tema. Pero, digamos, los activos y pasivos monetarios son aquellos que, digamos, tienen el comportamiento de la moneda. Bien. Y por ejemplo, habíamos mencionado entonces también
los no monetarios. ¿Y cuáles son los no monetarios? Son aquellos que representan bienes, fondos, derechos o obligaciones en moneda extranjera o con cláusula de ajuste u otra asimilable, es decir, todas partidas no expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Acá yo les había dicho que lo de moneda extranjera, por ahí tomémoslo un poco con pinza, porque no es el ejemplo por ahí más preciso, ¿no es cierto? La moneda extranjera es como si fuera también un bien de cambio, porque en definitiva tiene un precio de mercado, pero digamos, vamos a tomarlo más así, pero tiene, digamos, una mezcla un poco y un poco, ¿no? Porque se podría ver también el efecto inflacionario, o sea, habría que ver qué efecto produce la inflación y qué efecto produce esa diferencia de cambio. Lo que habría que evaluar ahí es el efecto neto de eso, pero después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Por eso, por ahora, tengámoslo ahí, después lo vamos a ver con ejemplos en números, que es más fácil. Pero, tiene un comportamiento así un poco compartido. Ahora, los otros bienes, por ejemplo, los bienes de cambio, bienes de uso, etcétera, bueno, si yo tengo la posibilidad de reexpresar esos valores o de ponerle un precio al momento de cierre, entonces en definitiva ahí me estoy cubriendo de la inflación. O sea, yo siempre voy a tener el valor actualizado, el valor ya sea reexpresado o actualizado, con lo cual, o sea, digo actualizado tomando un valor corriente, con lo cual estaría, digamos, cubriéndome de la inflación. Es decir, si yo tengo la mercadería en la estantería, a mí que me importa si aumenta de precio, si yo remarco mis precios después. O sea, creo que lo habíamos hablado la clase pasada esto, ¿no? O sea que en ese sentido, ese bien no monetario me está protegiendo de la inflación. Bueno, vamos a ver a qué se refiere, por ejemplo, cuando nosotros ahora vamos a ir viendo cómo es el mecanismo de ajuste por inflación, cuáles son los pasos para ajustar por inflación. Un punto importante, o sea, un concepto importante que vamos a tener que manejar es la anticuación, o sea, la descomposición de un saldo por fechas o periodo de origen de las partidas que lo integran. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, bienes de uso, para yo poder reexpresarlo, tengo que descomponer las partidas de bienes de uso por fecha. Es decir, tengo que ir, qué sé yo, si yo tengo, por ejemplo, muebles y útiles, tengo que ver los muebles y útiles que compré en tal mes y tal año, en los que compré en tal otro mes y tal año, o sea, ir descomponiéndolo en saldos por ingreso al patrimonio. Entonces, eso es importante porque yo después tengo que reexpresarlo desde esa fecha hasta la fecha de que estoy haciendo la medición. Con lo cual es importante que yo tenga bien establecidas las fechas de origen. Cuando hablamos de anticuación, no es nada raro, es simplemente tener las fechas de origen de esos activos. Bueno, y la fecha de origen es la que se produjo el registro contable de la operación. Que si hice una compra, bueno, la fecha de compra, la fecha del valor de origen. La fecha de origen es la fecha de compra y el valor de origen el valor que tenía en ese momento. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar en la reexpresión? Bueno, vamos a trabajar con índices de reexpresión. Ahí yo en el archivo que les mandé, me había olvidado de cambiar, me di cuenta recién, y ahora lo modifiqué. Yo les había dejado acá, había quedado BIPIM, porque, digamos, en la resolución todavía dice IPIM, pero en realidad se modificó eso y hay índice de precio al consumidor. Acá estaba bien, en esta parte de acá abajo, pero acá arriba me había olvidado de modificarlo y había quedado mal, había quedado índice de precios mayoristas. Porque antiguamente se usaba el índice de precios mayoristas y después ahora, a partir de la nueva reexpresión, o sea, 2018, empezamos a trabajar con índice de precio al consumidor. Lo habíamos comentado la clase pasada. Yo les había dicho que o sea, la diferencia más importante es que en definitiva es un desfasaje en el tiempo, porque en general después se terminan alcanzando. O sea, el primer impacto va en el precio mayorista y después ya inmediatamente repercute en el consumidor. O sea que cualquier modificación primero se hace a nivel mayorista y después termina siendo a nivel consumidor. O sea que ese índice de precio va a impactar a lo mejor al mes siguiente en el consumidor. Entonces puede haber un pequeño desfasaje, pero a lo largo del tiempo siempre están parejos.
¿Qué decimos? ¿Qué es un índice de precio? ¿Qué es un índice de precio? Bueno, el índice de precios lo publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos y es un número que se va modificando mes a mes y que va representando ese número la variación que tuvieron un conjunto de productos en promedio. O sea, por ejemplo, yo puedo tener eh, distintos tipos de productos que integran una canasta familiar, por ejemplo, y bueno, yo voy diciendo, bueno, tal producto aumentó un tanto por ciento, tal otro producto un tanto por ciento, tal otro producto un tanto por ciento. O sea, no todos los productos van a aumentar de la misma manera, o sea, esa canasta de productos que yo tengo. Entonces, llegado al final, decimos, bueno, tenemos los precios de un mes, tenemos los precios del mes siguiente, y entonces sacamos en promedio cuál es la variación. Por eso el índice de precio me va a dar una variación promedio, no es el índice, no es la variación exacta de cada uno de los productos, sino que algunos productos pueden haber aumentado más, otros menos, otros pueden no haber aumentado, y entonces, ¿qué ocurre? En promedio, la variación conjunta es de tanto. Entonces, lo que se hace es partir de un índice base, o sea, un número base, por ejemplo, generalmente se toma base 100, entonces, que es cuando empieza la serie. Entonces decimos, bueno, supongamos que arrancamos en el año, no sé, 2000, y decimos, bueno, en el año 2000 arrancamos con un número índice que es 100. Entonces, y serían, digamos, en enero del 2000. Entonces, bueno, ¿qué pasa en febrero? Vemos la variación que hubo de esa canasta de productos. Supongamos que fue un 2%. Entonces el índice siguiente será 102. Después decimos, bueno, ¿cuál es la variación que hubo en marzo? Qué sé yo, un 3%. Entonces será el 3% a 102, le calculamos el 3%, lo sumamos y nos dará 105 y chirola. Entonces, y así vamos poniendo todos los meses un número índice que contiene la variación del mes, o sea, se le va agregando la variación del último mes. Entonces el índice ese va modificándose. Por supuesto, si se diera un caso de que en lugar de subir ese índice bajara, bueno, el índice ese, el número índice va a bajar, porque sería un porcentaje, digamos, negativo que lo baja. Pero generalmente, bueno, o se mantiene o aumenta. Excepcionalmente puede suceder que haya algún periodo con deflación, pero bueno, acá hace mucho que no sucede. En los 90 por ahí tuvimos algunos periodos, algunos meses que hemos tenido alguna deflación, pero en general siempre hemos tenido o una variación o por lo menos han quedado bastante iguales. Esos índices entonces se van modificando. Entonces, nosotros lo que tenemos es una tabla de esos índices, es decir, tenemos por ejemplo el índice de, como les dije, si arrancamos con el año 2000, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos el índice de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo del 2000. Y después seguimos con el año siguiente, o sea, ese índice se le sigue agregando el porcentaje de inflación de cada mes. Con lo cual, yo tengo una cantidad de números mes por mes. Entonces, cuando yo quiero tomar, analizar la variación de un periodo, lo que tengo que hacer es esto que decimos acá, dividir el índice de precios al consumidor de la fecha de cierre, que es la más nueva, la que queremos traer bien, y lo dividimos por el índice de precios de la fecha de origen. Por ejemplo, si el índice supongamos que dijimos en el 2000 y llegamos a diciembre del 2000. Entonces decimos, bueno, queremos ver la variación de enero a diciembre, ¿qué hacemos? Miramos cuál es el índice de diciembre, supongamos que sea, no sé, 120, y cuál era el índice de enero, que era 100, habíamos dicho. Entonces yo divido 120 dividido 100 y eso me da un número que es 1,20. Ese 1,20 es el coeficiente de ajuste o reexpresión. Yo puedo tomar cualquier valor de enero del 2000 y llevarlo a diciembre del 2000. O sea, yo compré, no sé, un auto en enero del 2000 y ¿qué hago? Lo reexpreso por 1,20 y tengo cuánto representaba el valor, cuánto representa en diciembre el valor que yo gasté, o sea, el que yo apliqué a la compra de ese vehículo en el mes de enero. O sea,
estoy reexpresando ese bien. Estoy reexpresando ese bien. Entonces el coeficiente es el que se determina dividiendo el índice de precio consumidor de la fecha de cierre versus el de la fecha de origen. Después vamos a ver un ejemplo con números. Ahora después ahora en unas pantallas más lo vamos a ver con números. Pero, digamos, lo voy aclarando acá. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No. Bueno. No, profe, está claro. Perfecto. Bueno, fecha de cierre. Por fecha de cierre entendemos aquella en la cual finaliza el ejercicio o el periodo intermedio a que corresponden los estados contables. Decimos intermedio porque a veces se hacen estados contables intermedios y a veces se hacen por periodos completos. Puede ser que sean estados trimestrales, etcétera. Hay empresas que tienen que hacerlo obligatoriamente porque cotizan en bolsa, etcétera. Bueno, y otras a lo mejor no hacen anualmente. Y también internamente pueden decidir hacerlo en forma periódica para su propio control y bueno, y lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, bueno, en esos casos tienen que trabajar como fecha de cierre la fecha de cierre de esos estados contables, ya sean que sean al final del ejercicio o por el periodo intermedio que elijan, y esa sería la fecha de cierre, la fecha de corte. Y la fecha de origen, habíamos dicho, era cuando se producía el ingreso del bien al patrimonio o la operación, digamos, de incorporación de ese bien al patrimonio. Esa era la fecha de origen, que venía también el valor de origen. Bueno. Acá hay una definición que es valor recuperable de un activo. Acá estoy mencionando esto rápidamente porque lo tengo, digamos, en los pasos de la reexpresión. Pero esto después, ahora, en un rato lo vamos a ver un poquito más finito, más en detalle, mejor explicado, más detallado para que lo entendamos bien. Pero ahora lo resumo rápidamente y digo que el valor recuperable de un activo es el mayor importe que se podría obtener mediante su intercambio o uso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir recuperar un activo? O sea, yo tengo una mercadería. ¿Qué quiere decir recuperarla? ¿Qué piensan que quiere decir recuperar? El valor recuperable de una mercadería, ¿cuál sería? ¿Qué me dicen? Transformarlo en liquidez. Exactamente. Exactamente. O sea, el objetivo de la mercadería es que se venda. O sea, yo tengo mercadería para venderla. Entonces, bueno, recuperarla ¿cómo? Y volverla a convertir en pesos. Entonces, bueno, eso es como lo recupero. Ahora, si por ejemplo en lugar de una mercadería yo tengo un bien de uso, una máquina, ¿cuál sería el valor recuperable? O mejor dicho, ¿qué significaría recuperarlo? Y el Recuperar ese mejor bien. valor, obtener el mejor valor que puedo de esa máquina. ¿Y cómo? Sí, está Y bien, pero ¿cómo? Si lo vendo. claro, pero Y si yo tengo una máquina para producir y la vendo, entonces no la tengo para producir. y cotizar al momento, cuánto vale en ese momento, porque si yo le hago una evaluación, es poner la evaluación que vale esa máquina en el momento, aunque Puede sea ser, usada. pero ¿y si yo no la tengo para vender, qué pasa? Con la producción que vas generando, el valor de la producción que vas generando. ¿Y no la puede ir amortizando? Y si la amortizo, baja el valor. La amortización es ir mandando al costo de a poquito el valor del bien. Yo la tendría al valor actual de mercado, no a un valor viejo, la tendría que tener al valor actual para que la máquina no pierda valor. Está bien, eso que decís está bien, o sea, digamos, es uno de los valores recuperables. Pero esa sería si yo tengo el objetivo de decir la quiero vender. Supongamos, no la voy a usar más esta máquina, la reemplazo por otra y la voy a vender. Entonces ahí, ¿de qué manera la recupero? Y como me habían dicho recién, sin volverla a convertir en efectivo, ¿cómo? Vendiéndola. Entonces, bueno, en ese caso la recupero así. Ahora, si mi objetivo no es venderla, porque yo digo, la compré para producir, ¿de qué manera recupero lo que yo invertí en la máquina? Y utilizándola al 100%. Utilizándola. Recién me habían dicho con la producción, claro.
con la producción, o sea, utilizándola, o sea, usando esa máquina. O sea, hay un valor de uso de esa máquina. El valor de uso es los flujos esperados que podría obtener utilizando ese bien. O sea, yo con ese bien, ¿qué puedo hacer? Puedo producir, lo que voy a producir lo voy a vender, lo que voy a vender me generará una rentabilidad. O sea que, digamos, yo lo que voy a hacer es recuperar mi inversión a través de ¿qué? De la producción. O sea, de lo que yo voy a producir. Entonces, el recupero de ese valor tiene otro, el valor recuperable de ese activo, por ahí tiene, se denomina, en este caso, valor de uso, y ese valor de uso tiene otra forma de cálculo que no es tan simple como decir, bueno, ¿cuánto vale en el mercado? Porque lo que vos me decías, ¿cuánto vale en el mercado? Sería decir, bueno, ¿cuánto vale la máquina ahora en el estado que está? ¿Cuál es el valor que tiene el mercado? Y le pongo un valor y digo, bueno, eso es lo que vale. Claro, Eso pero una cosa que como ser en el balance, si yo sí, como ser quiero evaluar mi empresa, una sí, pregunta, ¿no? sí, Y voy a hacer una evaluación de todo lo que tengo. Si yo pongo un valor viejo y no pongo el actual, estoy desvaluando mi exactamente, capital. exactamente, Ok, exactamente. ok. Y muchas veces, pero muchas veces el valor ese de uso hasta puede ser mucho más grande, mucho más importante que el valor de mercado del bien si lo vendo. Pues yo a lo mejor digo, bueno, tengo una máquina, la vendo y cuánto obtengo, y qué sé yo, no sé, 2 millones de pesos. Y a lo mejor produciendo, si yo la quiero tener durante bastante tiempo y yo produciendo eso en tanto tiempo, a lo mejor obtengo más que 2 millones de pesos por esa máquina. Entonces a lo mejor el valor de uso, pues ahí a veces es mayor que el valor de cambio de esa máquina, de venta. O sea, profesor, Sí. que el valor de uso está dado por las unidades que se producen por esa máquina. Está dado digamos, los flujos de fondo esperados, lo que yo Está espero bien. obtener por esa máquina durante su vida útil o la vida Útil. útil que yo pretenda tenerla. Bien. Y además, y llegado el caso, supongamos que yo digo, bueno, yo esta máquina la voy a tener 10 años, le voy a asignar una vida útil de 10 años y a los 10 años la voy a cambiar por otra. Entonces, bueno, le asigno una vida útil, digamos, como para establecer cuál sería su valor recuperable. Digo, yo en 10 años, bueno, ¿cuánto puedo tener? Entonces, ¿cuáles van a ser los flujos de fondo esperados por esos 10 años? Más lo que pueda obtener por su venta al final de la vida útil. Sumo todo eso y digamos, y lo traigo al presente, o sea que lo tengo que, esos valores, digamos, los tengo que evaluar ahora, cuánto serían, ¿no es cierto? Por una actualización de esos valores al Sí. presente, y de esa manera decir, bueno, eso es lo que estimo que vale esta máquina, o por lo menos es el valor recuperable de este bien. Que no es el valor que va a tener en el activo, no es el valor que le voy a poner en el activo, pero es un valor que me sirve de referencia para saber cuál es el máximo valor que puede tener en mi activo. ¿Cuál es el Está máximo bien. valor que puede tener? Ahora entendí. ¿Está? O sea, es un valor que ahora después lo vamos a ver, después lo van a entender mejor cuando veamos los ejemplos, porque si me anticipo ahora, después ya tengo los números ahí preparados para que lo entendamos mejor. Pero es un valor de referencia, que a veces le tenemos que echar mano a ese valor, ya vamos a ver, pero muchas veces simplemente es un valor de referencia, para tenerlo ahí como para saber hasta cuál sería el mayor valor que podría tener un activo. Bueno, vamos a ver cuál es la norma general de ajuste. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer unos pasitos. El primer paso que damos es anticuar los saldos contables por fecha de origen, o sea, la anticuación de lo que se llama anticuar las partidas, anticuar los valores de bienes de ingreso al patrimonio por los momentos en que ingresaron al patrimonio. Entonces anticuamos esos saldos por fecha de origen y decimos, bueno, esto es de tal fecha, este valor es de tal fecha, este valor es de tal fecha, y establecemos entonces cuál es la fecha de origen de cada una de las partidas que nosotros tenemos que reexpresar. Bien. Una vez que tenemos eso, tenemos que reexpresar las cuentas no monetarias de activos y pasivos del estado de recursos y gastos corrientes y del patrimonio neto, aplicando ese coeficiente de reexpresión que determinamos. Pero fíjense que acá
lo importante es que cuando reexpresamos, acá estamos hablando de reexpresión de partidas no monetarias. O sea, las partidas monetarias no se reexpresan. ¿Por qué? Porque las partidas monetarias son las que sufren la inflación, el efecto de la inflación. Exactamente, y están expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Si yo no puedo reexpresar la moneda, porque si yo, por ejemplo, supongamos que arranqué el ejercicio con 100.000 pesos en la caja, y los dejé ahí, no se movieron, tienen olor a humedad al cierre del ejercicio, están ahí, quietitos, no hice nada, quedaron ahí. Bueno, yo no puedo agarrar esos 100.000 pesos y decir, bueno, ¿cuánto fue la inflación del año? Un 40%. Bueno, lo voy a multiplicar por 1,40 y ahora esos 100.000 pesos los hago valer por 140.000. No puedo. O sea, no puedo reexpresar no puedo hacer eso con los billetes. No puedo agarrar cada billete de 1.000 pesos y decir, bueno, 1.000 por 1,40 igual 1.400 y digo, bueno, ahora cada billete al cierre vale 1.400. No, porque no puedo comprar por 1.400. Entonces, el no poder hacer eso con la moneda significa que yo perdí un 40% de poder adquisitivo. ¿Me explico? O sea, eso lo sufre la moneda. Entonces la moneda no la reexpreso. Lo que sí puedo reexpresar son partidas no monetarias. O sea, yo tengo otros bienes y sí los puedo reexpresar porque esos bienes están protegidos de la inflación. Entonces, es la manera de proteger, con esta reexpresión, es la forma de que esos bienes en el balance no me queden desfasados y de alguna manera se muestren protegidos de la inflación, no me generen ningún resultado inflacionario. Pese a que hay una reexpresión y que seguramente ustedes lo vieron en forma contable y por ahí lo vieron con asientos y lo hicieron y sacaron el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a través de las partidas no monetarias. En realidad, lo que están produciendo el resultado son las partidas monetarias y las que no se reexpresan, las que no se pueden proteger de la inflación. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, y una vez que tenemos el importe, el valor, digamos, de origen sin reexpresar y el valor reexpresado, ¿qué hacemos? Comparamos esos dos importes y el resultante de la reexpresión con el pertinente valor, comparamos ese valor de la reexpresión con el valor sin reexpresar. Y ahí tenemos la reexpresión de eso. Ahora, también ese valor reexpresado, el valor que reexpresamos, acá es cuando lo vamos a comparar con el valor recuperable del activo, para ver que ese valor reexpresado no supere a ese valor recuperable. Cuando nosotros hablamos acá de valor recuperable de un activo, decíamos, dije que era un valor de referencia. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que cuando yo reexpreso un bien, lo que tengo que cuidar es que ese bien reexpresado no sea superior al valor recuperable de ese activo, porque entonces en ese caso estaría poniéndole un valor mayor al que le tendría que poner. Entonces tendría que bajar ese valor al valor recuperable. Esto que les estoy comentando, después lo vamos a ver más tarde con algún ejemplo un poquito más claro, con algún número, pero digamos esto tiene que ir empezando a sentar una base. O sea, el valor recuperable de un activo es el mayor valor que puede tener el activo y yo nunca puedo superar ese valor. O sea, yo no puedo nunca evaluar un activo por encima de ese valor. Nunca lo puedo evaluar por encima de ese valor recuperable. Por eso, cuando yo hago una reexpresión, tengo que tener cuidado que reexpresando un valor, después no me quede superior a lo que yo podría recuperar de ese bien. Por ejemplo, si yo tomo una mercadería que compré a 100 pesos y la reexpreso y me da 140, yo no la puedo evaluar a 140 si hoy lo máximo que puedo recuperar por esa mercadería serían 125. Si yo lo máximo que puedo obtener por su venta son 125, yo no puedo valuarla a 140 porque la estaría sobrevaluando, estaría inflando un activo que no es así. Entonces, en ese caso, yo tendría que volver atrás y quedarme con ese valor recuperable. Por eso el valor recuperable es un valor de referencia, es un valor que me sirve para
tenerlo como límite y no sobrevaluar. Repito, ahora lo estoy tirando muy teórico esto y después lo vamos a ver más en detalle. Pero es como para que vayamos metiendo el concepto. Bueno. Acá, como les comentaba, tengo un ejemplo con números para ver cómo es el índice, el coeficiente, para que lo tengamos bien claro. Miren, cuando tenemos inflación o deflación, nosotros, en este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos los números índices elaborados por el INDEC. Tenemos el índice de precio del consumidor, el índice de precio interno mayorista y otros. Bueno, nosotros vamos a elegir, digamos, por las normas contables, el índice de precio al consumidor. Vamos a trabajar con el índice de precio al consumidor. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el año base para comenzar la medición, por ejemplo, base 100. Empezamos, como yo les comentaba, con base 100. Supongamos que en este caso arrancó esto en enero del 2018. Entonces el mes base es enero de 2018, que el número índice es 100. Bueno, en febrero, dijimos, tuvimos una variación del 2%. Entonces, a estos 100 le sumamos un 2% y nos da 102. En marzo, tuvimos una variación del 3%. ¿Con respecto a qué mes? A febrero. Entonces, a febrero, que era 102, le sumamos un 3%. Y eso nos da 105,06. O sea, el 3% de 102 me da 3,06. Entonces, le sumo a 102, 3,06. Y me da 105,06. Si yo quiero saber la variación de marzo con respecto a enero, ¿qué tengo que hacer? Tomar el índice de marzo, que es el de cierre, lo que le había comentado antes así con palabras, tomar el índice de marzo y dividirlo por el de enero, o sea, 105,06 dividido 100. ¿Eso qué me da? Me da 1,0506. Eso es el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es otro número, pero que me sirve ¿para qué? Para tomar un valor de enero y llevarlo a moneda de marzo. O sea, si yo, por ejemplo, en enero compré un bien y digo, bueno, ¿cuánto me representa ese bien? Supongamos que yo lo compré en 1.000.000 de pesos. Bueno, ¿cuánto me representa ese bien, ese 1.000.000 de pesos en marzo? Ese bien a 1.000.000 de pesos en marzo. Y bueno, tendré que tomar el 1.000.000 de pesos y multiplicarlo por 1,0506 y me dará 1.050.600. Y entonces el valor reexpresado de ese bien que adquirí en enero es ahora 1.050.600. Porque lo reexpresé por este coeficiente. Acá lo estoy haciendo con números muy redondos y todo de 100, 1.000.000, o sea que, digamos, es muy fácil la cuenta, pero por ahí cuando estamos hablando de periodos largos, piensen que esto pueden transcurrir años, entonces a lo mejor tengo un valor, un bien que compré en febrero de 2018 y estoy ahora en, qué sé yo, en julio de 2021. Y lo estoy represando a julio de 2021. Entonces tengo que tomar el índice de julio del 2021 dividido el índice de febrero del 2018. Y entonces voy a tener la variación de todo ese periodo de tiempo. Entonces voy a traer ese valor de esa fecha, lo traeré a moneda de cierre. Mediante la utilización de este coeficiente, que está determinado con los índices. Entonces, para que nos quede claro, y esto es importante porque es muy importante que ustedes diferencien lo que es un índice de lo que es un coeficiente. Entonces, el índice es la base para la determinación del coeficiente. El número índice es el número que está en la tabla de variaciones que nos permite calcular los coeficientes. O sea, el coeficiente va a ser el número por el cual yo voy a multiplicar un valor de un periodo para traerlo a la moneda, a la fecha de la medición. Que no es que estoy diciendo que ese bien, si yo lo reexpreso, es lo que vale ahora. Lo que estoy diciendo es que en su momento yo invertí un determinado valor que traído a moneda de la fecha de medición representa tanto. O sea, eso es lo que estoy diciendo. O sea, siempre que reexpreso, estoy trayendo un valor del pasado al presente, o al momento de la medición. O sea, lo que estoy haciendo es eso. Sí. Entonces yo después tengo que multiplicar el valor total por ese coeficiente. Exactamente.
vos tenés, si vos querés saber, o sea, vos querés tomar una partida y traerla a la fecha, tenés que hacer eso. Si, por ejemplo, es un bien de uso, después tendrás que calcular las amortizaciones acumuladas y la del ejercicio, todo sobre el valor actualizado. ¿Mm? O sea, trabajás ya sobre un valor reexpresado. ¿Mm? En moneda, o sea, porque trabajas todo en moneda constante, moneda de cierre. ¿Mm? Pero es la forma, digamos, o sea, pero no nos metamos todavía así en detalle con bienes de uso y todo, porque después lo vemos más en la ejercitación, o sea, cuando vamos dando más ejemplos. Pero ahora simplemente sepamos esto, que nosotros quedémonos con esto, porque lo importante es que tengamos claro que, o sea, el índice me sirve para determinar el coeficiente. O sea, el índice son números que me van marcando variaciones. Y así, el índice es útil, ¿por qué? Porque yo puedo hacer, supongamos que yo tengo toda una tabla grande de índice, y bueno, yo puedo ver variaciones de cualquier periodo. O sea, puedo tomar cualquier periodo y decir, bueno, a ver, entre tal mes y tal mes, ¿qué variación hubo? Y entonces divido, hago cierre versus el origen y determino la variación, el coeficiente de variación y el porcentaje de variación. O sea, acá en este caso, yo tengo el coeficiente 1,0506, pero ese es el número con que voy a multiplicar el valor para traerlo a moneda de cierre. Pero si yo quiero saber en porcentaje cuál fue la variación y cuánto fue, un 5,06%. O sea, entre enero y marzo hubo un 5,06% de variación. Esa es la variación porcentual. Y si lo quiero determinar ya el coeficiente para multiplicar un bien y llevarlo a moneda de cierre, lo multiplico por 1,0506. Profesor, sí. ¿y si me daría el coeficiente, si me daría menor que 1, que hay una deflación? Hay una deflación. O sea, si yo, por ejemplo, tengo, en lugar de acá, supongamos que me voy a abril, y en abril me diera 98, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que a lo mejor en estos meses subieron los precios y en abril bajaron los precios y bajaron abruptamente. Puede ser que haya bajado con respecto al mes base, o por ejemplo, supongamos que haya bajado, que me dé 104. Entonces, con respecto al mes anterior hubo deflación. O sea, si yo quiero ver una variación entre marzo y abril, tendría que hacer 104 dividido 105,06 y eso me daría menos que 1. Si me da menos que 1, una deflación. Claro. Hubo una deflación. Con lo cual, en ese caso, si yo... Ahora vamos a ver qué pasa con la inflación y la deflación. Bueno, tengo acá unos cuadritos, así que no me adelanto a la explicación porque lo vamos a ver ahora bien en detalle. Sí, pero nadie va a bajar el precio. Y, mira, no. Acá yo con la edad que tengo lo vi un par de veces nada más. Sí, acá no, pero en otros países bajan los precios. Cuando cambiamos un par de cero a la moneda, profe, bajaron los precios. En los 90. Miren los precios de las propiedades en dólares y mira, creo que en 95 por ahí tuvimos algunos meses con deflación, aunque parezca mentira. Cuando estuvimos en la convertibilidad, hubo algunos meses que tuvimos algo insignificante, pero hubo una pequeña deflación en algunos meses. Y nunca más. Y no, porque eso, digamos, o sea, la medida al principio estuvo bien, después, bueno, hubo cosas que no se hicieron del todo bien, y bueno, igualmente no es algo común la deflación. Lo importante no es tanto, para mí, no es tanto tener que bajen los precios, es que se sostengan en el tiempo. O sea, por ahí puede haber pequeñas variaciones a lo largo de mucho tiempo, pero digamos que sea una cosa ínfima. En esos tiempos, bueno, tuvimos épocas donde estuvo más o menos todo bastante parejo. Pero bueno, después estuvo ya medio contenido y después explotó. Pero después, bueno, siempre hemos tenido. Y hoy tenemos esta inflación, pero ha habido épocas donde teníamos un 15% por mes. O sea que es una cosa espantosa, ¿no? En los 80, por ejemplo, hubo periodos de mucha inflación. En los 70 también. Y en los 80 mucho. En los 80 hubo meses bastante complicados en la época. No me estoy refiriendo a la hiperinflación que hubo allá en el 88, no, me refiero antes, ¿no? Incluso antes
de los gobiernos democráticos. O sea, tuvimos inflaciones muy altas. En los 70 también hemos tenido picos muy grandes de inflación. Inflaciones mensuales muy grandes. O sea que la variación era muy grande por mes. Igualmente hoy no es poquito, digamos, tener a veces un 2 o un 3% como de piso por mes. Es bastante. Pero hemos tenido mucho más que eso. Mucho más que eso. Y es algo bastante distorsivo. Bueno. Les decía, ahora yo acá tengo unos cuadritos que vamos a ver un poco cómo se comporta la inflación y la deflación. O sea, esto viene bien para lo que me habías preguntado recién y con esto, digamos, podemos redondear un poquito los conceptos. Vamos a ver qué pasa cuando hay inflación con los activos y pasivos. ¿Qué pasa con los activos cuando hay inflación? O sea, acá vamos a considerar qué pasa en inflación y deflación. Entonces vamos a empezar con inflación y después analizamos la deflación. Primero analicemos la inflación. ¿Qué pasa con los activos cuando hay inflación? Bueno, tenemos divididos en dos, los monetarios y los no monetarios. ¿Qué pasa con los no monetarios? Bueno, los no monetarios están expuestos a la inflación. ¿Y qué producen? Si están expuestos, una pérdida. Lo que denominamos Reckman, que son los resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. O sea, de ahora en más, a ese resultado inflacionario lo vamos a llamar Reckman, resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. O sea, cuando nosotros tenemos un activo monetario expuesto, la inflación produce una pérdida. Es lo que comentaba antes con el tema del dinero, por ejemplo, que teníamos en la caja. Es decir, teníamos dinero en caja y entonces ¿qué pasaba? Ese dinero que estaba en caja nos producía una pérdida. ¿Por qué? Porque yo lo tenía ahí inmovilizado, pasaba el tiempo y entonces ese dinero yo cada vez puedo comprar menos. Si, por ejemplo, yo tengo guardado un dinero de hace 3 meses en la caja, y ahora lo voy a utilizar, seguramente no voy a comprar lo mismo que podía comprar hace 3 meses atrás. Seguramente el bien que yo quería comprar habrá aumentado de precio y por ahí hoy no me alcanza con ese dinero para comprarlo. Entonces, por eso decimos que esos bienes, esos activos monetarios que están expuestos a la inflación y producen un resultado inflacionario que es una pérdida. Que ese resultado es precisamente esa desvalorización que sufrió ese bien monetario. ¿Qué pasa con los bienes no monetarios? Bueno, esos no están expuestos y no se reexpresan. Y esos bienes que no se reexpresan, que se reexpresan, que no están expuestos, se reexpresan en algunos casos, bueno, y en otros no, en otros a lo mejor no reexpresamos, pero ponemos un valor de mercado, y con lo cual esos bienes están cubiertos de la inflación. Por eso les decía, un ejemplo que les daba era, sí. O sea, no todos los rubros no monetarios se reexpresan, porque, por ejemplo, bienes de cambio no. No, puede ser que reexpreses en algún caso, o sea, depende, no para otro. Depende el modelo que utilices. Bueno, en algún momento se reexpresaron, después se tomaron otras alternativas. O sea, pero una alternativa puede ser la reexpresión. No es lo que usamos en este momento, en la actualidad, en la contabilidad, pero puede ser una alternativa a una reexpresión de un activo. Un bien de uso, por ejemplo, se reexpresa, lo reexpresamos. Claro. Entonces, bueno, la reexpresión es un mecanismo, es una forma de, digamos, protegerlo de la inflación. Y la otra es usar algún valor corriente. ¿Qué son valores corrientes? Los valores de mercado, los valores, digamos, actuales del mercado. Entonces, digamos, si yo digo, tengo una mercadería y esa mercadería yo la voy a evaluar al valor de mercado, o sea, le voy a poner valor a lo que vale hoy, entonces estoy protegido de la inflación. O sea, me protegí. Claro. En cambio, yo a la moneda no le puedo poner lo que tendría que valer hoy. O sea, no puedo. O sea, el poder adquisitivo que perdió, lo perdió. Entonces ya no lo puedo recuperar. O sea, para no haber perdido poder adquisitivo, yo tendría que haber comprado lo que quería comprar en el momento que pensé comprarlo. O sea,
Si lo compré tarde, probablemente haya aumentado y me cueste más. Entonces, ese poder adquisitivo que perdí por tener la moneda ahí en la indecisión de comprar o no comprar y dando vueltas ahí, mientras tanto el bien aumentó y ese aumento lo perdí yo. Lo perdí por tener ese dinero expuesto a la inflación. En cambio, el no monetario no, porque ya digamos, adquirí el bien y el monetario, a partir del momento que tengo el bien, ya estoy protegido. Después, si yo me compré, no sé, una computadora, como decía el otro día, y bueno, ya una vez que me la compré, aumentó, pero a mí no me hace mella porque yo ya la tengo, ya la compré, ya está. O sea, ya la inversión la hice y ya la compré. Entonces ya no tengo que preocuparme si aumenta. Me preocupaba si aumentaba cuando tenía los pesos encima y no los podía, y no los estaba gastando. O sea, estaba inquieto hasta el momento que llegara al lugar a comprarla y que no me digan que había aumentado. O sea, cuando vi que me alcanzó, la compré, bueno, listo, ya me alcanzó, ya la compré, ahora estoy protegido, ya está. Porque si ahora aumenta, ya la tengo. En cambio, si tengo la moneda, no. Bueno, ¿qué me pasa de la moneda de la vereda de enfrente? O sea, si en lugar de tener activos, tengo pasivos. Y bueno, si tengo pasivos monetarios, están expuestos a la inflación. Pero el problema ya no es mío. El problema, si hay inflación, el problema lo tiene mi acreedor, digamos, porque si yo demoro en pagarle, el que tiene el problema de que no tiene la moneda para poder utilizarla y poder cubrirse rápidamente de la inflación es él, no yo. Yo cuanto más tiempo demore en pagarle, le voy a pagar con dinero más devaluado. Y digamos, el problema inflacionario lo va a tener él porque él es el que tiene, mi acreedor es el que tiene un activo expuesto a la inflación, ahí. En cambio yo no, yo tengo una deuda. Entonces cuanto más tiempo pasa y yo voy a pagar los mismos pesos, a mí me conviene, digamos, me va a convenir más. Sí. Sí, salvo que me cobre intereses. Bueno, si te cobra intereses tendrás que evaluar cuánto es la inflación y cuántos son los intereses. Mayor, claro. Exacto. Y entonces vos decís, bueno, en realidad, supongamos, vamos a suponer esto. Yo te debo 10.000 pesos. Entonces vos me decís, bueno, yo te voy a cobrar el 2% mensual. Bueno, perfecto. ¿Y cuándo te lo pago? Y dentro de 6 meses. Muy bien. Entonces 2% por 6 meses yo te voy a pagar un 12% más. Entonces yo entre 1.000 pesos yo te voy a pagar 1.120. Perfecto, muy bien. Bárbaro. Entonces yo dentro de 6 meses te voy a pagar 1.120. Ahora, el primer mes tengo un 5% de inflación, el segundo mes tengo otro 5, el tercer mes tengo otro 5. Ya vamos 3 meses y llevamos el 15. ¿Quién pierde? ¿Quién está preocupada? ¿Vos o yo? Sí, tal cual. ¿Está? O sea, digamos, el problema se te traslada a vos. Decís, no vas a perder el 15%. ¿Por qué me cobraste el 12% de interés? Pero llevas perdido un 3%. O sea, en los primeros 3 meses llevas perdido un 3%. O sea, ganaste un 12% de intereses, pero perdiste un 15% de inflación. Entonces te quedó, vas perdiendo un 3%. O sea, digamos, algo te protegiste, pero no del todo. Ahora puede pasar la otra, que vos digas, bueno, yo te cobro un interés del, qué sé yo, del 10% mensual, entonces claro, en 6 meses yo te tengo que devolver un 60% más, y ahí, bueno, porque había expectativa de inflación muy grande, y después se frenó, y bueno, y yo tengo, a lo mejor ahí pierdo yo. En ese caso. Bueno, porque pago un interés mayor que lo que me beneficia la inflación. O sea, la inflación me beneficia, pero el interés que estoy pagando es un interés mayor. Pero no obstante, bueno, el interés me ayuda un poco. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto, cuando, por ejemplo, ahora en estos planes así, de ahora 12, ahora 18, qué sé yo, bueno, ¿qué es lo que se evalúa normalmente? A veces es decir, bueno, ¿qué interés tengo? Y en los casos, bueno, que no tengo interés mejor, pero bueno, y si tengo interés, digo, bueno, estoy en esta situación, o sea, tengo un pasivo monetario y bueno, lo voy a pagar un determinado valor y mientras tanto tengo la inflación que va jugando a mi favor. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa si ese pasivo es no monetario, que no está expuesto a la inflación? En ese caso, ese pasivo no monetario, yo puse acá, bueno, se reexpresan o se ajustan de alguna manera por algún índice no monetario, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Si es el valor de un bien, por ejemplo, yo tengo una deuda que tengo que pagar en bienes, en especies. Entonces, bueno, tengo una deuda en especie, entonces yo lo que voy a pagar, así como cuando tengo un activo no monetario y
y hay aumentos de precios, o ese aumento se lo traslado a ese artículo, a ese bien que tengo en mi poder, y entonces mi activo se protegió y vale más, o sea, no es que vale más, sino que mantiene el valor, digamos. En el caso del pasivo me pasa lo contrario, o sea, el que está manteniendo el valor es mi acreedor en este caso. O sea, ¿por qué? Porque yo le debo, si yo en lugar de deberte 1.000 pesos, yo lo que te debo es el equivalente, qué sé yo, yo con esos 1.000 pesos compré, no sé, un cartucho para, qué sé yo, para la computadora. Y bueno, pero yo no te debo 1.000 pesos, te debo un cartucho para la computadora. Entonces, bueno, yo dentro de 6 meses te tengo que comprar un cartucho y devolvértelo. O sea, para vos, en ese caso, no tenés problema. ¿Por qué? Porque yo lo que te estoy devolviendo es un bien. Entonces, es como si dentro de 6 meses vale 2.000 pesos, bueno, yo lo tendré que pagar 2.000 pesos, yo te tendré que darlo, o darte los 2.000 pesos para que vos lo puedas comprar, o darte el bien. O sea, o el equivalente en peso a lo que vale en ese momento, o el bien. Con lo cual, digamos, ese pasivo sería no monetario y entonces no está expuesto a la inflación, y por lo tanto, ahí en ese caso sí me está, digamos, el que está protegido, digamos, es el otro, ¿cierto? Bueno. ¿Qué pasa si hay deflación? Acá vamos a la otra parte. O sea, si en lugar de haber aumentos de precio, hay disminuciones de precio. Entonces, si yo tengo un activo monetario y hay deflación, ¿qué pasa? Ese activo monetario, si hay deflación, si yo me guardo los pesos y no los gasto, pasado un tiempo, Valen más. Claro, porque, digamos, los precios bajaron, entonces yo tengo la plata. Yo tengo el dinero guardado. Entonces, yo puedo ir a comprar lo mismo y me va a sobrar. ¿Por qué? Porque ahora vale menos. O sea, el bien ese que yo había... Y si lo compré en su momento cuando valía más, ahora ese bien vale menos. O sea que yo hubiese ahorrado, hubiese ganado plata si yo esperaba y lo compraba después. ¿Por qué? Porque ahora vale menos. Entonces, en ese caso, se produce la inversa, cuando hay deflación. Y en el caso de un no monetario, que no esté expuesto a la inflación, bueno, en este caso, digamos, son bienes protegidos. Se protegen entre, ya sea deflación o inflación. O sea, estos bienes digamos, no sufren ahí el efecto inflacionario. En cambio, el pasivo monetario, si yo tengo deflación, no me produce una ganancia, me produce al contrario una pérdida, en este caso un monetario. ¿Un monetario por qué? Porque yo te debo 1.000 pesos y dentro de 6 meses yo te tengo que devolver 1.000 pesos y a lo mejor esos 1.000 pesos tienen más poder adquisitivo que los 1.000 pesos que yo te pedí. Porque esos 1.000 pesos que yo te pedí, los precios durante esos 6 meses fueron bajando y entonces cuando yo te devuelvo esos 1.000 pesos, vos con esos 1.000 pesos vas a comprar más cosas que las que hubiese comprado cuando me los prestaste. Entonces, yo te estoy devolviendo nominalmente el mismo dinero, pero en poder adquisitivo tiene más poder adquisitivo que el que tenía cuando me lo prestaste. Eso es lo que pasa cuando hay deflación. Y el no monetario, bueno, el no monetario, digamos, estaría protegido de cualquier variación porque, digamos, es no monetario, o sea, tiene su mecanismo de protección. Bien. Vamos a ver, ante un escenario con inflación, ¿qué conviene hacer? ¿Qué conviene ante un escenario con inflación? Bueno, ¿qué me conviene en cuanto a los activos? Los monetarios me conviene minimizarlos. Por ejemplo, cuando hay inflación, ¿qué hacen muchas personas? Dicen, los comerciantes, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué alternativa pueden tener? Y si me sobra algún peso, compro mercadería, porque va a aumentar. Entonces, dicen, prefiero tener el dinero suficiente para hacer frente a los compromisos que tenga rápido, de corto plazo, que son a lo mejor el pago de sueldo, etcétera, pero trato de no tener excedente de dinero, y si tengo un excedente de dinero, o hago alguna inversión que me proteja de la inflación, o compro mercadería, o hago algún tipo de
qué sé yo, le hago un adelanto a mi proveedor para congelar el precio, no sé. O sea, busco alguna alternativa para que ese bien se proteja. Entonces, lo que hago es, lo que conviene, digamos, es tratar de tener menos activos monetarios y más no monetarios. Incrementamos, por supuesto, entonces los no monetarios. O sea, bajamos los monetarios e incrementamos los no monetarios. Y con los pasivos, ¿qué conviene hacer? Bueno, es la inversa. O sea, si yo tengo pasivos monetarios y hay inflación, ¿qué hago? Incremento esos activos monetarios. En tanto no tengan alguna cláusula de ajuste o la cláusula de ajuste sea inferior en expectativa a lo que se espera de inflación, bueno, me conviene comprar. El caso es lo que hablábamos recién. Si salgo y compro, qué sé yo, tengo la posibilidad de comprar esto en 12 cuotas o en 6 cuotas y al mismo precio, bueno, compro porque yo sé que los precios van a aumentar y yo voy a pagar la misma cuota. O tengo un interés, pero el interés es muy chiquito y se espera que los precios suban más. Entonces, bueno, en ese caso, si yo tengo una expectativa inflacionaria mayor, me conviene por ahí endeudarme, hasta cierto punto, por supuesto, pero, digamos, me conviene más tener más pasivos monetarios porque esos pasivos me van a permitir, de alguna manera, cubrir, o sea, ganar por inflación. Obviamente tengo que estar en condiciones de poder pagarlo, porque si no se me genera otro problema. Pero bueno, si estamos hablando puramente de inflación, es eso. Pasivos no monetarios. Bueno, ahí me conviene minimizar los pasivos no monetarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo pasivos no monetarios, esos pasivos no monetarios van a estar protegidos de la inflación. Entonces a mí, digamos, no me van a cambiar el tema. O sea, si yo... esos pasivos monetarios se van a proteger de la inflación, o sea, se van a proteger para el que tiene su acreencia y a mí, obviamente, no me van a cambiar el panorama porque haya inflación, o sea, al contrario, yo lo que voy a tener es que pagar, digamos, si yo tengo que pagar con un pasivo no monetario, por ejemplo, con un bien, y bueno, ese bien yo lo tendré que adquirir o pagar por el valor que tenga ese bien en el momento que hago el pago, con lo cual... no estoy haciendo negocio teniendo más pasivo monetario, no monetario, sí teniendo más monetario. Esto siempre hablando de inflación. ¿Qué pasa si yo tengo un escenario con deflación? Si tengo un escenario con deflación, entonces me conviene, hablando de activos, maximizar los monetarios, o sea, al revés. O sea, acá me conviene tener más moneda, tener guardada la moneda y esperar que bajen los precios. Entonces voy a tener más poder adquisitivo. Si con los monetarios, con los no monetarios me pasa lo contrario. Es decir, en lugar de tratar de comprar, como antes decía, y bueno, compro mercadería para estar cubierto de cualquier aumento de precio, bueno, en este caso, si yo sé que las mercaderías van a bajar, me conviene tener más moneda, menos mercadería, compro lo necesario para vender y cobrar rápidamente, pero no me quedo con un stock grande. ¿Por qué? Porque si los precios tienden a bajar, después compraré más barato. Entonces me conviene por ahí disminuir los no monetarios y maximizar los monetarios. Y con los pasivos me pasa lo contrario, o sea, los monetarios los voy a disminuir. ¿Por qué? Porque en realidad si yo voy a terminar pagando, si yo tomo pasivos ahora a un valor y después cuando lo tenga que devolver, yo tengo que devolver lo que pedí. Pero eso que pedí va a tener más poder adquisitivo, que ahora me conviene tener menos pasivos monetarios, porque de esa manera, digamos, el dinero me queda a mí y yo, bueno, si yo, por ejemplo, quiero hacer una compra de mercadería, no me conviene por ahí comprar mercadería, que es un activo no monetario, si compro mercadería y le debo a mi proveedor. Entonces, compro mercaderías que después van a bajar y a mi proveedor le tengo que estar pagando a un valor que después va a ser menor, porque después si yo lo compro en otro momento, en un momento posterior, por ahí lo va a tener más barato. Entonces, en ese caso, me perjudica haberlo comprado antes. En cambio, los no monetarios me conviene, en este caso, ante un escenario con deflación, bueno, en este caso me
maximizo los no monetarios. O sea, eso sí me puede convenir maximizar. ¿Por qué? Porque los pasivos no monetarios, como yo lo voy a devolver en bienes o en equivalente a bienes, si esos bienes van a bajar, me va a salir más barato pagar después. Porque lo voy a poder pagar con mercadería que va a estar devaluada, o sea, va a valer menos. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda con esto? Porque yo ahora arranco con otro puntito. ¿Alguna duda de todo lo que hablamos? Sí, profe. Una deuda en dólares, Ujú. digamos que se especifica después, sería un pasivo no monetario. Habría que intentar minimizarlo, ¿verdad? Y el dólar tiene un mix ahí, porque el dólar, ¿qué pasa? El dólar tiene ¿No una es monetario porque se transforma el tipo de cambio de cierre? Lo que pasa que el dólar tiene una cosa, tiene el tipo de cambio que puede variar, o sea, es como si fuera una deuda en este caso, que es lo que me planteaba, sería, hay un mix ahí de lo que sería monetario y no monetario. ¿Por qué? Porque no es un monetario puro, porque en realidad yo lo que tengo es un tipo de cambio que a mí me va a generar una variación. O sea, por ejemplo, si yo tengo una deuda en dólares, debo $100, y digamos, cuando contraje la deuda el dólar estaba a 150 y ahora está a 180. Entonces, cuando la tengo que devolver, yo tengo 30 mangos de diferencia de cambio por cada dólar. Pero por otro lado, tengo la inflación. O sea, esa deuda que yo contraje, también del periodo que la contraje al periodo que la devuelvo, también hubo una inflación. Entonces, por un lado, la inflación me benefició, porque yo tenía una deuda en dólares, pero que yo la traduje a pesos y la tomé al tipo de cambio que estaba en ese momento. Entonces, si yo actualizo ese pasivo que tengo, y por otro lado también tengo una diferencia de cambio, me pasa lo mismo que cuando hablábamos antes de una deuda por la que cobro un interés, o por la que pago un interés. O sea, esto es lo mismo. Entonces, acá no tengo un interés, tengo una diferencia de cambio. Entonces, ¿qué puede pasar? Que esa diferencia de cambio, que a lo mejor, qué sé yo, haya algún poco de inflación y el dólar se quede quieto. Y el dólar ese periodo se quede quieto. Por ejemplo, qué sé yo puedo tomar el dólar de un mes a otro y quedó estancado en 180. Y está igual. Y en ese mes hubo, qué sé yo, un 4% de inflación. Y el dólar no se movió. ¿Por qué? Porque hubo medidas del gobierno, porque lo tuvieron, bueno, lo que sea. Pero tenemos una inflación y tengo un dólar quieto. En ese caso, digamos, yo diferencia de cambio no tengo, o sea, no me perjudicó, pero la inflación sí me perjudicó. Porque yo tengo que devolver, yo devuelvo el dinero ese y tengo que, y tiene, digamos, perdón, me favoreció. ¿Por qué? Porque yo en este caso estoy pagando, digamos, el mismo valor. Estoy pagando, si tengo que devolverlo en dólares, voy y compro los dólares al mismo valor para devolverlo. O sea, vos me prestaste dólares, yo te tengo que devolver los dólares o su equivalente, ¿no es cierto? En pesos, ¿no es cierto? Para que vos puedas adquirir los dólares a ese precio. Entonces, al precio de hoy. Entonces, yo te debo esos dólares. Bueno, yo te doy el valor de esos dólares en moneda, digamos, al valor del dólar de hoy. Y si el dólar de hoy, el dólar que yo contraje, la deuda, y el que te devuelvo ahora no varió, entonces, digamos, a mí, yo tengo el mismo dinero para o adquirir los dólares y pagarte, o darte el dinero para que vos puedas adquirir los dólares a ese precio. O sea que vos tenés, digamos, el dólar no varió, el dólar quedó ahí. Y si hubo inflación, a mí me benefició. ¿Me explico? O sea, ahí tengo un mix de lo que es la inflación y el tipo de cambio. O sea, yo los dólares los tengo que tomar como si fuera un bien. O sea, es como si fuera un bien. ¿Por qué? Porque tiene su valor, su cotización propia. Pero también por otro lado hay una exposición, en cierta forma, en este caso de la deuda, a la inflación, o de un crédito si fuera al revés. No sé si quedó claro. Sería como mitad y mitad, porque no se puede definir en ninguna de las dos partes exactamente, ¿o no? Es que juegan las dos cosas. Por un lado juega el tipo de cambio,
Y por otro lado juega la inflación. O sea, por un lado yo tengo un tipo de cambio. Yo tengo que... No sé si quedó claro el ejemplo. A ver, vos me prestaste $100. Vamos a hacer fácil, $1, para hacerlo bien fácil. Me prestaste $1. El dólar cuando me lo prestaste valía 180. Bueno, cuando yo te lo devuelvo, también valía 180. Entonces vos me prestaste $1, 180. Yo lo cambié y lo usé, lo cambié por pesos y lo usé. Perfecto. 180 pesos y lo usé. Entonces ahora te lo tengo que devolver. Agarro 180 pesos, compro $1 y te lo devuelvo. O sea que yo devolví lo mismo que te pedí. O sea, a mí, yo no tuve variación en pesos. ¿Tá? O sea, la diferencia de cambio fue 0. Ahora, si en este periodo donde yo te tengo que devolver esto, hubo una inflación del 5%, yo te estoy devolviendo $1, un valor que es un 5% menos que lo que estaba. Porque, digamos, si vos te quedás con... Te planteo la otra. Vos en lugar de prestármelo, te lo dejás guardado los dólares. Y hay inflación. Y el dólar no se movió. Vos en ese periodo con el dólar no ganaste. En ese periodo. Te hubiese convenido, qué sé yo, hacer no sé, un plazo fijo que te pagaba el 4% o el 3,5% y decir, bueno, por lo menos recuperé algo de la inflación, o casi todo. O sea, el dólar estaba lo mismo. ¿Por qué te volcaba al dólar? Y bueno, porque, qué sé yo, en algún momento toma envión, pega un salto y a lo mejor va más, y, o sea, en algún momento se acomoda y otra vez vuelve. O sea, por eso la gente también se cuida en una moneda fuerte, pero, digamos, a veces te pasa eso con el dólar. O que baja por ahí. Entonces, a lo mejor, ¿por qué? Porque juega con la cotización. Entonces, vos tenés una diferencia de cambio. Vos tenés un riesgo ahí, que es la diferencia de cambio. Que a lo mejor, si vos lo tenés en el tiempo, bueno, por ahí se te mantiene el valor. Si a lo mejor, qué sé yo, lo usaste, lo tenés por un cortito tiempo, a lo mejor en el interín de que vos lo compraste y lo tuviste que vender para utilizarlo, a lo mejor no te convino porque en ese periodo o no varió o a veces hasta retrocedió, qué sé yo, por alguna medida, por algo. Entonces, sucede eso a veces con la moneda, con este tipo con la moneda extranjera, ¿no es cierto? Que puede haber alguna variación así. Entonces tenés que ver las dos cosas. Por un lado lo que es la inflación y por otro lado lo que es el tipo de cambio. Entonces ahí tenés una variación que es un tema que es la inflación y otro tema que es la diferencia de cambio. No sé si se entendió. Sí, profesor, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Todos lo entendieron? ¿A todos les quedó claro? Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, yo ahora voy a entrar vamos a entrar un poquito en lo que sería la unidad 4. Yo todo esto, esta parte ahora agregué cosas porque por eso les mandé hoy toda la exposición, todo esto nuevo, les mandé completo todo para que tengan en un solo archivo todo. Lo único que se me piantó ese índice de precio al por mayor, que después en todo caso, bueno, lo genero de nuevo el archivo y se los paso para que les quede corregido y no les quede mal esa pantalla. Si bien después abajo habla de índice de precio del consumidor, pero para que no quede mal arriba, porque por ahí da lugar a confusión. Ahora yo voy a entrar en lo que es la bolilla 4 y ahí vamos a hablar un poco de costos, de medición, de criterios de medición. Entonces vamos a hablar de los distintos costos, costo de promedio ponderado, costo de webs, PEPs, y de alguna manera con esto vamos a tratar de ir entrando ya en todo el camino para después desarrollar toda la parte de modelo. Y ahora acá vamos a hacer un poquito más de hincapié en todo lo que hablamos antes del valor recuperable y todo eso, acá lo vamos a ver un poco mejor. Bueno, vamos a arrancar entonces para ver los métodos de medición al costo. O sea,
Nosotros tenemos, existen así tres métodos para medir los bienes, un inventario de bienes al costo. Hay un método que, por ejemplo, cuando tenemos que medir mercaderías, las mercaderías que tenemos en existencia, las podemos medir al precio, al valor del precio más antiguo. Quiere decir, por ejemplo, este método se denomina WEBS o último entrado, primero salido. ¿Qué quiere decir? Que las últimas mercaderías que entraron son las primeras que salen. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo mercaderías en el stock, van a estar valuadas siempre al precio de las compras más viejas. Con lo cual me van a quedar valuadas a un precio siempre viejo. O sea, van a quedar valuadas a un precio muy atrasado. Esto, digamos, es una idea para que tengan, o sea, no vamos a tomar ningún tipo de ejercitación de esto. Simplemente es para que tengamos un poquito de noción de cómo se fue manejando el tema de las valuaciones. Porque si no, después vamos a entrar ya en la parte de valores corrientes y por ahí está bueno que conozcamos un poquito esto para que tengamos un poquito de idea cómo era en la contabilidad tradicional. Teníamos estos tres métodos. El primer método entonces era que lo último entrado fuera lo primero que salía. Entonces, este método que presenta que el costo de la mercadería vendida va a ser a un costo más actual. O sea, si yo lo que vendo es lo último que entró, el costo de lo último que entró va a ser más alto que el de la primera mercadería que entró. O sea, las primeras mercaderías que entraron siempre habrán entrado a un valor más bajo. Si yo tengo mercaderías de enero, febrero, marzo, abril y marzo, bueno, y yo las que voy vendiendo, siempre las que voy tomando como costo de mercadería vendida son las últimas que entraron, siempre van a entrar al precio más nuevo. Entonces, las que van a ir saliendo son las que primero ingresaron, con lo cual las que me quedan en stock van a ser valuadas al precio más viejo. Entonces eso tiene el problema de que es un método criticado porque yo siempre voy a estar valuando mis mercaderías a un costo más viejo y en el costo voy a estar poniendo siempre el costo más alto. O sea, por el lado del costo va a estar más acorde con el precio, porque yo voy a evaluar siempre al precio. Voy a tomar las últimas mercaderías que entraron, van a ser las primeras que salen, con lo cual el costo de lo vendido siempre va a ser más alto y entonces va a ser más acorde con el precio de venta. O sea, va a estar cerca del precio de venta, va a ser un costo más actualizado. Pero por otro lado, la existencia me queda evaluada a un valor más bajo. Entonces, por un lado, mi activo me va a quedar más chiquito y por otro lado, digamos, los resultados, en lo que hace a la venta, van a quedar un poquito más acordes a la realidad, o sea, porque estoy teniendo menos utilidad, porque, digamos, estoy evaluando mi costo, van a estar más cercanos al precio de venta, porque el precio de venta siempre va a ser más va a ser actualizado. Si yo vendo una mercadería hoy, tiene el precio de hoy, pero si yo le contrapongo el costo de hace, qué sé yo, de junio, va a tener el costo de junio. Y si la mercadería le contrapongo el costo de agosto, va a tener el costo de agosto. Probablemente el costo de agosto sea mayor que el de junio, con lo cual hay menos margen. Entonces los últimos costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de mercadería vendida. Por ejemplo, miren, acá tienen un ejemplo. Yo tengo un inventario inicial de 100 unidades, que las compré a 120. Por lo tanto, las incorporo a mi contabilidad a 12.000 pesos. Después compré 200 unidades más y las incorporé a mi contabilidad a 150 pesos cada una. O sea que tengo 30.000 pesos. Con lo cual tengo 200 unidades y el valor total del inventario son 42.000 pesos. ¿Qué pasa si yo vendo 250 unidades con este criterio? Bueno, con este criterio estaría vendiendo 200 unidades las estaría vendiendo y le daría el costo de 150. O sea, el costo de esas 200 primeras unidades de las 200 que vendo acá, las 250 de estas 200, que son las últimas que compré,
Digo, son las primeras que salieron. ¿Y cuál era el costo? ¿A qué valor estaban en la contabilidad? A 150 cada uno, o sea que estas eran 30.000. O sea, estas son las primeras que salen. Y completo los 50 unidades que me quedan con las 100 del principio, que tenía al principio. Entonces, las otras 50 valen 120, con lo cual mi salida, mi costo de venta sería de 36.000. Y en el inventario final me quedarían 50 unidades valuadas a 120 pesos, o sea, valuadas al precio más viejo. O sea, el costo se me integró por el valor, por el último valor, por el último precio, y una parte me quedó con las que había comprado al principio. Entonces, digamos, mi inventario final me queda evaluado siempre más bajo. Y el costo sí me queda más elevado. Con este criterio. Entonces se pasó a otro criterio, que es decir, bueno, evaluemos con el criterio de primero entrado, primero salido. O sea, al revés que el otro. Es decir, lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces, siempre mis mercaderías me van a quedar valuadas al último precio. O sea, este método presenta el inventario final a su costo más actual. Cuando aumentan los costos de inventario, que hay un aumento porque hay un aumento de precio, este método da como resultado una utilidad más alta. Es decir, si yo tengo más precio, o sea, aumentan los precios, si yo voy sacando las unidades que entraron primero, son las que entraron a menos precio, con lo cual el costo va a ser más bajo. Entonces voy a tener una utilidad un poquito mayor, en este caso que en el otro. Y el inventario, obviamente, va a ser menor, va a ser mayor también. ¿Por qué? Porque las que me quedaron van a ser valuadas a los últimos precios. Fíjense que en el anterior me había quedado valuado a 6.000 y acá me va a quedar valuado a 7.500. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. Entraron las unidades a 100, las primeras 100 unidades a 120, 12.000 pesos. Las segundas 200 unidades a 150, o sea, 30.000 pesos. O sea que tengo 300 unidades que me dan 42.000. Hasta acá es igual que el otro. Pero ¿qué pasa? Cuando vendo 250. O sea, primero vendo estas 100 y las 150 que faltan las saco de la segunda tanda que compré. O sea, las primeras 100 me costaron 120. Las segundas, las 150 restantes, me costaron 150. Entonces el costo, fíjense, que me quedó más chico que en este caso. Acá me daba 36, acá me da 34.500. Y el inventario final, acá me da mayor y acá me daba menor. O sea, al revés, acá el costo me daba mayor y el inventario menor. Acá el costo me da menor y el inventario mayor. Bueno, este método es es el que se maneja impositivamente. O sea, impositivamente se maneja porque este otro método no es aceptado por las normas impositivas, porque si yo usara este método tendría siempre menos utilidad y pagaría menos impuestos. Entonces el que se usa es este. Contablemente, digamos, en la contabilidad tradicional también se usaba este método, el PEPS. Y en algún caso el que vamos a ver ahora, que es un promedio ponderado, que se los muestro nada más para que lo sepan, pero nada más. Pero digamos, contablemente en la contabilidad tradicional normalmente se usaba primero el PEPS, porque el otro, digamos que se dejó de lado el WEPS, porque en realidad siempre me quedaban valuadas las existencias a un precio más antiguo. Entonces, digamos, se trató de que quedaran valuadas a precios más actuales. Y en el caso de la parte impositiva, bueno, la diferencia que yo le expliqué recién. Entonces, digamos, este método es el método, digamos, que se aceptaba en la contabilidad tradicional, antes de que empezara a tallar toda la parte de valores corrientes, que, digamos, es mucho más actual en la contabilidad. Entonces se fueron reemplazando normas. Bueno, y el otro método que nos queda, el tercero, sería el método de promedio ponderado. Este es un costo promedio del inventario durante el periodo. O sea, decíamos, por ejemplo, teníamos un inventario inicial de 100 unidades a un costo unitario de 120, daba este valor, 12.000. Después compramos 200, 150, 30.000. Entonces decíamos, bueno, esto da 42.000. Bueno, hay 300 unidades que dan 42.000. Divido 42.000, divido 300 y me da que el promedio de la unidad son 140. Entonces,
Cuando vendo 250, las vendo a 140 y salen a 35.000 y el inventario me queda en 7. Ven que queda ahí en un intermedio entre lo que es el PEPS y el WEPS. O sea, este es un método, digamos, que trató de equilibrar los problemas de los dos métodos, o sea, del WEPS y del PEPS. Entonces, bueno, surgió este criterio de trabajar con un promedio ponderado. Esto es a fin de que más o menos conozcan el tema. Nosotros, si hacemos algún tipo de ejercitación o algo así, vamos a trabajar con el PEPS. O sea que en el caso de que trabajemos con modelo tradicional, alguna preguntita que podamos hacer con modelo tradicional, vamos a trabajar normalmente con el PEPS. Pero bueno, yo acá lo explico para que, porque está en el programa y aparte porque consideramos que por lo menos tienen que conocer los antecedentes de este tema y tener una idea de lo que es, para saberlo. Bueno, independientemente de que esto, ya les digo, en la contabilidad tradicional lo manejamos, pero digamos ahora trabajamos con otros criterios que son más actuales, y solamente este método PEPS, digamos, quedó para la parte impositiva. Entonces, bueno, esto también por ese lado es bueno que lo tengan claro, ¿no? Sobre todo, no tanto por la parte técnica, sino por el tema administrativo. Es decir, cuando ustedes están haciendo una evaluación por tema de administración, obviamente por algún tema, por algo que tengan que administrar, es bueno que lo tengan en claro para saber dónde están parados o qué les puede tocar pagar, si es que influye esto en la determinación de un impuesto. Bueno. Vamos a empezar a pasar un poquito ahora a los que son los temas un poquito más actuales, ¿no es cierto? Vamos a empezar a ver ahora de qué manera empezamos a modificar todo esto. Bueno, un criterio que se fue tomando es trabajar con costos de reposición. Vamos a ver qué es un costo de reposición. Todos los conceptos que integran su costo original, expresados cada uno de ellos en términos de su reposición, a la fecha de su medición, o sea, a valores de la fecha de medición. ¿Qué es esto? O sea, el costo de reposición de un bien es lo que me costaría, en el momento que yo estoy haciendo la medición, es lo que me costaría reponer ese bien. O sea, yo tengo un artículo en mi estantería a la venta y entonces digo, ¿cuál es el costo de reposición de este producto? Bueno, el costo de reposición de este producto es lo que me costaría hoy reponerlo. Si yo lo estoy midiendo hoy. O sea, que yo puedo determinar, yo tengo que determinar en el momento en que estoy haciendo la medición, cuánto me cuesta ese producto reponerlo. O sea, cuánto me costaría volver a poner ese producto en la estantería. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, valuando un bien en mi inventario, yo estaría poniéndole un valor muy actualizado. Es un valor que es un valor corriente, porque este es un valor corriente, es un valor que refleja, al día del momento de el día de la medición, está reflejando lo que me costaría reponer ese bien. O sea, cuánto me costaría volver a comprar ese bien en el momento en que estoy haciendo la medición. Con lo cual, le estaría poniendo un valor, lo estaría evaluando a un costo que es, digamos, acorde a la realidad, al momento. O sea, un valor actual. Fíjense que antes decíamos, bueno, los valores quedaban con el método web, quedaban evaluados a las primeras compras, con el otro quedaban a las últimas compras, pero no era el de hoy, era el de las últimas compras. Si la última compra fue en julio, bueno, serán valores de julio. Es un poco más actualizado que el otro, pero no es el costo de reposición, porque hoy es 6 de septiembre y hoy ese costo a lo mejor subió. Entonces no es el valor que tenía en julio, es el valor de hoy, el costo de reposición. Entonces, si yo estoy haciendo una medición hoy, el costo de reposición es el valor, lo que me costaría hoy volver a comprar ese bien. Eso si estoy hablando de
una compra de un bien. También puede ser el caso, por ejemplo acá, de reproducción o reconstrucción, que serán determinados de acuerdo a los parámetros indicados para el costo de producción o construcción recalculado a la fecha de medición. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en lugar de... O sea, es muy fácil, por ejemplo, si yo estoy hablando de una mercadería de reventa, si yo compro y vendo, no fabrico nada, entonces, ¿de dónde obtengo el costo de reposición? Y bueno, le pido una cotización al proveedor, a mi proveedor, o a mis proveedores, le pido la lista de precios al día de hoy, y entonces yo puedo establecer el costo de reposición al día de hoy. O sea, yo tengo el costo de reposición en el momento que quiero. Digo, bueno, momento que quiero, digo, bueno, ¿cuánto me cuesta hoy reponer ese bien? Tengo el costo de reposición a fecha de hoy. Los costos de adquisición y costos de producción o construcción reales. O sea, si yo estoy, en lugar de comprando para revender, yo produzco, bueno, en ese caso yo tendría que armar el costo de mi bien, el costo del bien que yo produzco, con los valores de la fecha que quiero hacer la medición. Esto es, si yo por ejemplo uso tal materia prima o tal material, bueno, ¿cuánto cuesta el material a la fecha que estoy haciendo la medición? ¿Cuánto cuestan las materias primas o los materiales indirectos que intervienen en el proceso? ¿Cuánto es, por ejemplo, si yo uso energía eléctrica o lo que sea para producir? Bueno, ¿cuánto sería la porción de energía eléctrica que le tengo que atribuir a ese costo a medida, a moneda del momento de la medición? Si tiene, por supuesto, mano de obra de fabricación, bueno, ¿cuánto es la mano de obra de fabricación que tengo que incorporarle al costo del producto? Medida a la fecha de la medición, o sea, con los sueldos a la fecha de la medición. O sea, yo tengo que armar el costo del bien a la fecha de la medición. O sea, tengo que hacer todo un armado de costo a esa fecha. Con lo cual, de esa manera le estaría poniendo a ese producto el precio, digamos, el costo de fabricación o de producción a la fecha en que estoy haciendo la medición. Bueno, también puede ser, bueno, otro elemento que puedo tener, una orden de compra colocada y pendiente de recepción, por ejemplo, que a lo mejor tengo una orden de compra que donde ya tengo establecido, le mandé una orden de compra a mi proveedor y ya en la orden de compra dice el precio que tiene el bien que estoy adquiriendo. Bueno, entonces al momento que estoy haciendo la evaluación de la mercadería que puede estar en tránsito, lo que sea, bueno, la evaluación va a ser esa. Puede ser esa, o un elemento más para hacer la evaluación. Las cotizaciones que resulten de la oferta y demanda de mercados públicos o privados, en boletines periódicos, revistas, bueno, eso para los casos que pueda haber algún tipo de bien, ¿no es cierto?, que tenga algún valor público, ¿no es cierto? Que si estoy evaluando commodities, por ejemplo, yo tengo soja, bueno, voy a evaluar con los valores de cotización del mercado a una determinada fecha, porque ahí tengo un valor de cotización. O puede ser alguna tasación especial también en el caso de que sea algún tipo de bien donde no tengo ninguna referencia así como anteriores, pero sí puedo tener algún tipo de tasación especial, por ejemplo, que sea un inmueble, sea algún tipo de bien que requiera a lo mejor de algún cálculo adicional que puedo necesitar para establecer cuál sería el valor de reposición a la fecha en que estoy haciendo la medición. Este costo de reposición, es un valor que nosotros vamos a denominar que es un valor de entrada. O sea, un valor de entrada porque es un valor que me permite analizar cuál es, o por lo menos determinar cuál es el costo de volver a poner un bien en mi inventario. O sea, cuando yo hablo de valores de entrada, al stock, al inventario. O sea, yo digo, a ver, ¿cuánto me costaría a mí volver a poner este bien en la estantería? Entonces, por eso es un costo el costo de reposición es un costo de entrada. Es decir, lo que me costaría a mí volver a comprar este bien o volver a fabricarlo. O sea, estamos hablando de un costo de entrada
al inventario, al patrimonio de la empresa, en definitiva. ¿Mm? ¿Está claro acá alguna pregunta? Y para la venta de un bien también se usaría el BNR. Espera, no te apures. Sí, Perdón, sí, perdón. no, está bien. El BNR, ahora vamos a ver qué es el BNR. Pero esto sería para evaluar, digamos, un bien que yo tengo, ¿cierto? Acá estamos hablando de la evaluación de un bien o de la determinación de un costo del bien al momento de una venta. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo, si yo estoy evaluando un bien que tengo en mi estantería, digo, bueno, determino el costo de reposición al momento de la evaluación con alguna de estas formas y digo, este bien vale tanto. También me sirve el costo de reposición para poder medir el costo de una venta. Por ejemplo, si yo vendo un bien, si yo efectúo una venta, supongamos que vos haces una venta hoy y decís, bueno, vendo este producto en 1.000 pesos y lo compraste en enero en 700 pesos. Vos me decís, bueno, gané 300. Vendí en 1.000 pesos algo que lo compré en 700. Y yo te digo, bueno, esperá, pero vos lo compraste en enero, 700, y lo estás vendiendo hoy, 6 de septiembre. Casi 8 meses y pico después, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Te hace ruido este cálculo o no? Si Sí, decimos, porque tengo que saber cuál es la reposición para reponer ese producto en septiembre. Si no voy a tener una ganancia ficticia. Sí, sí. claro, porque Y ¿qué voy a pasa? una evaluación de capital. Vos te vas con los 1.000 pesos al proveedor y decís, bueno, a ver, quiero reponer este producto. Entonces cuando vas a reponer te dice, vale 1.100. ¿Qué hacemos ahí? O sea, vos tomaste un precio en este caso, de 1.000 pesos como precio de venta, y resulta que ese producto, ahora cuando lo vas a comprar, lo vas a reponer, el precio de reposición es mayor. O, supongamos que no sea mayor, supongamos que igual casi. 900 te dicen. Entonces vos decís, no gané 300, gané 100 apenas. Y faltó poquito para que perdiera. Entonces, ¿qué es lo correcto que yo tenga que hacer? ¿Qué es más correcto? Que yo para sacar mi margen, ¿no es cierto? El margen bruto entre el precio de venta y ese costo. ¿Qué sería lo correcto? Que yo lo determine en función de lo que me costó en su momento, en función de lo que me costó pero reexpresado, o que yo diga, a ver, yo lo voy a vender en 1.000 pesos y a ver cuánto me cuesta reponerlo. Sí, ese es el correcto. Y claro, porque, digamos, es el que me canta claro, es el que me dice, bueno, yo no voy a ir a mi proveedor y decir, mira, el valor de julio, de enero, reexpresado me da 775, entonces yo ahora vos me lo tenés que vender, no, yo lo vendo en 900, me dice. O sea, digamos, el que me va a cantar claro, o sea, para yo no descapitalizarme, para poder reponer el bien y no quedarme con menos capital, yo necesito por lo menos 900 pesos. Entonces yo de los 1.000 que voy a tener, 900 lo voy a tener que emplear en reponer el bien. O sea que no me van a quedar 300 de ganancia, me van a quedar 100. Entonces, ahí es donde, digamos, el costo de reposición yo lo puedo tener tanto como para medir los bienes que tengo, que no vendí todavía y que están ahí, para decir, bueno, estos son los bienes que tengo, que valen tanto, que digamos, va a ser mi punto de partida para que yo siempre mantenga también mis precios actualizados, mis precios de venta, ¿no es cierto? O sea, no solamente tengo... ¿Cómo? La evaluación digamos, del stock. Del stock, para los bienes que tengo. Los bienes que tengo los tengo evaluados a ese precio, ¿no es cierto? Los puedo evaluar a ese precio, ¿no es cierto? Después vamos a ver otras... algunas consideraciones, ¿no? Porque no están así derechos, pero bueno, tenemos que hacer algunos controles, pero supongamos que lo evaluamos, ¿no es cierto?, a reposición. Decimos, bueno, el valor que tiene es ese de reposición. Y por otro lado, también
lo tenemos en cuenta, como decíamos, para los casos en que vendemos, decir, bueno, en el momento de la venta yo tengo un precio de venta actualizado, tengo un precio de venta del momento. Entonces, si yo le contrapongo un costo viejo, en realidad estoy midiendo valores de distintos momentos, o sea, estoy evaluando, estoy sacando un resultado con dos valores heterogéneos, o sea, un valor, Sí, un voy a precio de venta de hoy con un costo de hace 8 meses y medio atrás. Sí, es como que voy a tener una ganancia ficticia de alguna Exactamente. forma. Y sí, yo voy a reflejar, si yo O trabajo con ese... pérdida. Claro, no, bueno, Y si yo... aparte el tiempo que tuve parado el dinero, que no lo pude reinvertir ni ganar más. Es así. Bueno, yo en realidad, bueno, pero por eso yo estoy protegido de la inflación, ¿por qué? Porque yo tengo la posibilidad de aumentar los precios. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo ese bien ahí y yo cuando vendo, digo, no, yo le calculo mi precio en función de lo que lo pagué en su momento, no, yo tengo que ver, tengo que estar en conocimiento siempre de lo que me cuesta reponerlo, porque esto lo tengo que tener muy presente, porque llegado el momento... Cuando yo lo vendo, tengo que reponerlo. Y cuando lo tengo que reponer, tengo que ver qué me queda para reponerlo. ¿Mm? O sea, si por ejemplo en lugar de 900 me cuesta 1000, entonces lo vendo en 1000 y tengo que ir derechito con esos 1000 a reponerlo. Y encima tengo que pagar impuestos por la venta, ingresos brutos, lo que tenga que pagar. Entonces termino perdiendo, en definitiva. Entonces ahí es donde realmente tengo que considerar cuál es, o sea, veo la utilidad de tener claro el costo de reposición, porque yo sé con esto, de alguna manera, cómo me va a impactar si yo tengo que hacer una venta, por ejemplo, o si tengo que medir lo que tengo en stock, que me va a servir también para después ver en cuánto tengo que vender un producto. O sea, y aparte para tener valuado mi patrimonio en lo que realmente vale, porque si, por ejemplo, si yo te quiero comprar tu empresa y digo, mira, quiero comprar de tu empresa, vos me decís, bueno, pues yo tengo un stock grande y ese stock, bueno, yo lo evalúo en tanto. O sea, ¿yo qué te estoy comprando cuando compro una empresa? Estoy comprando fundamentalmente todos los activos que tenés, porque es la inversión total que tenés. A pesar de que después, bueno, puede haber deuda y digamos, bueno, el activo menos el pasivo me da un patrimonio neto, qué sé yo, bueno, está bien, pero yo estoy, digamos, yo siempre miro todo el activo que tengo, ¿por qué? Porque es digamos, todos los bienes que tengo para poder operar. Entonces, si yo tengo los bienes, quiero saber, digamos, en moneda del momento cuánto vale lo que está ahí. Entonces, es también una forma de tener actualizado ese stock, los valores del stock. Entonces, por eso digamos, una forma más correcta de medir. Si lo hago a webs, a PEPs, a promedio ponderado, lo que sea, siempre voy a estar con valores que van a estar fuera, desfasados de lo que es la realidad. Entonces, siempre me conviene más, o sea, siempre es más razonable esto. Por supuesto, bueno, esto fue evolucionando la contabilidad y bueno, en algún momento se fue optando por este camino, o sea, se fueron eligiendo este tipo de valores tanto para evaluar como para, como les decía antes, contraponer a los costos en el momento, al precio de venta en el momento de determinar un resultado por la venta. Bien. Entonces yo les decía que a esto nosotros llamamos valores corrientes, a estos valores. ¿Por qué? Porque son valores, son una gama de valores que corresponde al momento de la medición. Entonces el costo de reposición sería un valor de entrada, es decir, el valor de cuánto me costaría a mí reponer ese bien en el momento en que estoy haciendo la medición. O sea, yo, digamos, tengo el valor de lo que ese bien me estaría costando al momento de hacer la medición. Si es un costo de reposición, si es un bien que yo compro, es más simple porque, bueno, voy a mi proveedor, pido los precios, como dijimos antes, bueno, y tengo las cotizaciones, etcétera, y, digamos, tengo puedo evaluarlo rápidamente. Y en el caso que tenga que armar, que lo fabrique, bueno, tendré mi mecanismo, ¿no es cierto?, mi análisis, digamos, automatizado como para determinar los costos y bueno, y tendré que evaluar en función de los costos que tengo para ese momento, para lo cual tendré que tener en cuenta todos los elementos que integran el costo del producto. Pero ahí hablamos siempre de un valor de entrada, ¿por qué? Porque es el valor con que yo voy a incorporar ese bien nuevamente o que tendría que incorporar nuevamente en el inventario. Ahora, y ahí voy un poco a lo que, ahora entramos en lo que me decía antes María Eugenia. Valores de salida, valor de salida. Y ahí
entra a tallar el valor neto de realización. ¿Esto qué es? Es el valor. ¿Por qué decimos de salida? Porque es el valor que podríamos obtener, el máximo valor que podríamos obtener por la realización de ese bien. O sea, por la venta de ese bien. Entonces, cuando nosotros vendemos ese bien, ¿qué es lo máximo que podemos obtener? Ese es el valor neto de realización. Lo máximo que podemos obtener por ese bien. Este es uno de los valores recuperables. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos la clase de hoy hablamos de valor recuperable? Yo les dije es un valor de referencia, es un límite. Bueno, uno de los valores recuperables es este. El otro es el valor de uso. El valor de uso y el valor neto de realización. Son los dos valores recuperables de un activo. Lo puedo recuperar o porque lo vendo o porque lo uso. Si lo vendo, lo recupero. Lo que me va a ingresar es lo que me ingresa por la venta. Si lo uso, es lo que me va a ingresar a futuro por todo lo que yo lo voy a utilizar y voy a generar con esa utilización. Entonces, ¿y qué es el valor neto de realización? Bueno, son los precios de contado, lo que sería el precio de venta contado hoy, correspondiente a transacciones no forzadas entre partes independientes en las condiciones habituales de negociación. Bueno, esto es para que no pongamos cualquier cosa, o sea, que el precio sea, digamos, un valor de realización al momento de la venta, ¿no es cierto? Un valor, el precio de venta, digamos, para no hacerlo tan difícil, sería el precio de venta que tenemos al momento de la venta, nuestro precio de venta. Pero el precio de venta no es lo neto que nos queda de la realización. Siempre puede haber algún pequeño gasto que puede ser ocasionado por la venta, por ejemplo una comisión, un impuesto, algún elemento que se detrae del precio de venta por motivo de la venta, por ejemplo, una comisión, algún flete, algún tipo de gasto inherente a la venta, no el costo, no el costo del bien, porque si no estaría determinando venta menos costo y estaría determinando un resultado bruto de la venta. No, eso no. Lo que estoy diciendo es el valor neto de realización es lo que me ingresaría por ese bien. Si yo, por ejemplo, tengo un vendedor y a ese vendedor le pago una comisión del 2% por cada bien que vende, entonces a mí de cada 100 que vende me quedan 98. Yo sé que, digamos, neto me van a quedar 98. ¿Por qué? Porque mi precio de venta es 100, pero como le doy 2 pesos al vendedor, bueno, en este caso me quedan 98. Después, el costo es otra cosa. El costo eso lo tengo que tener en cuenta para determinar el resultado. Acá estoy hablando de lo que me ingresa por la venta. Entonces me ingresa el precio de venta menos esos gastos directos de venta. Yo acá agregué también que a veces se suman algunos ingresos no atribuibles, por ejemplo, a la financiación, por ejemplo, porque la financiación acá no tiene nada que ver, por eso siempre hablamos de precio de contado. Pero, por ejemplo, puede haber algún reembolso por exportación, así que entonces inflaría este valor neto de realización. Pero estos son casos excepcionales. Por ahí yo lo menciono porque, digamos, corresponde, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros normalmente no vamos a entrar tan fino con esto, sino que vamos a trabajar básicamente con precio de venta y gastos directos de venta. O sea, algún gastito directo de venta, una comisión, algún flete, algún impuesto que afecte directamente a la venta, pero nada más que eso. Eso sería lo máximo que a mí me estaría quedando por la venta. Entonces ese valor, digamos, es el valor neto de realización. Y el valor neto de realización es un valor que en principio yo lo calculo para tener el límite, o sea, el máximo valor que yo podría obtener de un bien, que esté destinado a la venta, por supuesto, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, de un bien de cambio, ¿cuál sería el mayor valor que puedo obtener por su venta? Bueno, el precio de venta menos esos gastitos directos de venta. Vuelvo a repetir, los gastos directos de venta no son el costo, son gastos chiquitos que pueden ser atinentes a la venta, nada más que eso. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda con esto? No, profesor. No. Bueno.
Bueno, yo cierro estas dos pantallas ya para cerrar la clase, pero después si quedan algunas dudas, la próxima clase retomamos. De todas maneras, ya con los temas que vamos a entrar, vamos a volver a machacar esto, porque esto de ahora, digamos que estos temas de ahora entramos en la parte de modelo, todo, y esto lo vamos a volver a hablar. Pero bueno, lo doy para que quede cerrado, quede por lo menos esto entendido, y después si queda alguna duda la refrescamos la clase que viene. Entonces decimos que el valor recuperable de los activos es el mayor importe entre ¿qué? Entre el valor neto de realización y el valor de uso. Eso es lo que les dije antes. O sea, el valor neto de realización es uno de los valores recuperables. El otro es el valor de uso. Entonces, por definición, el mayor de los dos es el límite. Es lo máximo en que yo puedo valorar un activo. O sea, al momento de valorar un activo, fija un límite esto. Yo digo, elijo el mayor de estos dos y eso es el límite. Es el mayor valor que puede tener un activo. Por supuesto que puede ser que yo de un activo no tenga valor de uso. ¿Qué sé yo? Si yo tengo mercadería no tengo valor de uso, tengo valor neto de realización. Entonces, bueno, este será el límite. Si tengo los dos, elijo como límite el mayor de los dos. Si tengo las dos posibilidades, bueno, elijo los dos. Elijo el mayor de los dos, es el límite. O sea, yo no puedo... ¿Qué significa que pongo un límite? Bueno, que ningún activo se pueda evaluar por encima de este límite. Entonces yo, cuando antes empezamos la clase, le dije, el valor recuperable es un valor de referencia, es un límite. Ese límite, ¿para qué lo fijo? Bueno, para no sobrevaluar activos. Yo no quiero que, o sea, no podemos tener activos que evaluados por encima de su valor recuperable. O sea, para que se vea claro un ejemplo. Si yo tengo mercadería en la estantería que la voy a vender en 1.000 pesos cada unidad, menos algún gastito directo de venta, y me van a quedar 950. O sea, lo máximo que yo puedo recuperar en pesos por esa mercadería son 950, yo no la puedo evaluar a 1.200. Porque yo hoy la evalúo a 1.200. Pero en el momento que la vendo a 950, entonces tengo que acusar una pérdida cuando la vendo. Entonces, digamos, pero ¿consecuencia de qué esa pérdida? Ahí, porque hoy estoy dando una ganancia que no tengo. O sea, hoy la estoy subiendo por encima de ese límite y estoy diciendo que tengo un resultado por tener esa mercadería mayor al que tengo. O sea, le estoy actualizando su valor, y ese valor, si yo actualizo un valor de un activo, obviamente, ¿dónde me va a parar la contrapartida? Y a una ganancia por tenencia, por tener ese activo. Entonces, digamos, yo estoy ahí declarando una utilidad que no tengo. Estoy inflando el activo y en definitiva no es lo que vale. Cuando yo lo vendo, ahí tengo que devolver esa utilidad que había contabilizado o registrado en ese momento. Entonces, no puedo sobrevalorar un activo. ¿Y por qué? ¿Por un capricho? O sea, ¿cuál es el peligro de sobrevalorar un activo? Bueno, veamos este cuadrito, pensemos esto. Al sobrevalorar un activo, damos, lo que les decía yo recién, un resultado por tenencia positivo. O sea, más activo, o sea, yo tengo activo menos pasivo igual patrimonio neto. Si yo aumento el activo, obviamente el pasivo queda igual, y para que me balancee, ¿qué se aumenta? El patrimonio neto. ¿Y qué es lo que se aumenta del patrimonio neto? Yo tengo por un lado aporte de los propietarios en el patrimonio neto y por otro lado los resultados acumulados. ¿Qué se aumentan? Los resultados acumulados, o sea, las ganancias. En este caso, es una ganancia, o sea, yo aumento mi activo y ese aumento de activo es una ganancia. Esa ganancia se refleja en los resultados acumulados que impacta ahí en el patrimonio neto. Yo tengo más resultados, tengo más ganancia. ¿Qué puedo hacer con la ganancia? Distribuir utilidades entre los socios y accionistas. Si yo distribuyo utilidades, voy a restar patrimonio neto y voy a sacar plata de la caja del banco para pagarle a los socios accionistas. Entonces, en ese caso, digamos, estoy haciendo ¿qué cosa? Estoy distribuyendo utilidades, estoy sacando dinero de la empresa, pero en realidad, ¿bajo qué forma? Y bueno, porque son utilidades. Pero en realidad no son utilidades, porque es una utilidad inventada por mí, porque yo aumenté el activo, pero no correspondía. Entonces, ese aumento de activo que yo registré
esa sobrevaluación del activo, que es mentira, entonces lo que hace es que permitir que hasta se puedan distribuir como utilidades que no existen, que no son, que son fabricadas, digamos, ahí en los números, pero en realidad la utilidad no está. Entonces, por eso pregunto acá, ¿qué utilidades, si no son ciertas? Son producto de una sobrevaluación. Entonces, al estar distribuyendo una utilidad que no es cierta, lo que estás haciendo es descapitalizar la empresa, o sea, estás produciendo un vaciamiento de la empresa, porque estás distribuyendo lo que no es, una utilidad que no existe. O sea, yo esta mercadería que tengo acá, cuando la venda, voy a obtener menos dinero del que digo que vale. Y con lo cual, esto que yo di como pérdida, como ganancia, después lo voy a dar como pérdida. Y entonces, y aparte, con el agravante de que ya la ganancia que era mentirosa la distribuí. Entonces, con lo cual, se va achicando el patrimonio neto de la empresa y el patrimonio de la empresa también. O sea, se pueden drenar utilidades cuando en realidad no son utilidades. O sea, puede salir dinero de la empresa como distribución de utilidades cuando en realidad esas utilidades no existen. Es el peligro de sobrevaluar un activo. Por eso es tan importante tener en cuenta que ningún activo, lo que dijimos acá, ningún activo se puede evaluar por encima de su valor recuperable. O sea, ningún activo puede valer más de lo que yo puedo recuperar por ese activo. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, si no tienen ninguna duda, bueno, cortamos acá la clase y seguimos el jueves. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. Listo, profe. Hasta el jueves. Bueno, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, chao. Buenas noches. Chao, profe. Hasta Chao, luego. buenas noches.